Hola, somos un grupo de estudiantes de la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. En el marco de la materia Análisis Cuantitativo de los Negocios, elaboramos un trabajo de campo cuyo objetivo fue desarrollar un programa de producción semanal óptimo para un emprendimiento tucumano denominado Quicken, dedicado a la venta de carnes al espiedo como pollo, bondiola y picana bajo el formato takeaway. Mi nombre es María Yesa y los integrantes de mi grupo son Juan Ignacio Gómez Proto, Pablo Nahuel González Rodríguez, María Lucía Landívar y Patricio Maurín. Bien, en cuanto a la situación administrativa, las carnes se realizan en una máquina de 6 espadas que tiene una capacidad para 24 unidades por tanda. La demanda de producción de los pollos no es igual todos los días de la semana, no así la demanda de picana y bondiola, ya que lo que se produce se vende. Las situaciones problemáticas serían el desconocimiento de la demanda de pollos de lunes a domingo y de la demanda de bondiola de viernes a domingo, y el desconocimiento de la mezcla óptima de producción para los tres productos. Entonces tenemos la necesidad de determinar la mezcla óptima de producción de las carnes, respondiendo a las preguntas cómo se podría atender mejor a la demanda, cuál sería la cantidad óptima a producir por día por tipo de carne y cómo podríamos maximizar la contribución marginal. El objetivo principal es determinar el plan óptimo de mezcla de producción semanal para el negocio. Los objetivos específicos son obtener una estimación de la demanda de pollo para cada día de la semana, obtener la producción óptima de cada tipo de carne, bondiola, pollo y picana, para los viernes, sábados y domingos, e identificar las restricciones que se presentan a la hora de cumplir el objetivo. Elaborar recomendaciones para mejorar el desempeño del negocio también es esencial en este trabajo. El enfoque en el cual nos hemos enfocado es un enfoque cuantitativo dada la materia. El diseño es de investigación-acción porque se busca comprender y resolver una problemática específica en el caso de estudio, otorgando lineamientos para la toma de decisiones en un corto plazo. Se espera que los resultados obtenidos sean aplicados a la realidad. Las técnicas de recolección de datos es a través de la fuente de datos brindados por los propietarios del negocio, que es el precio de venta de pollo, de la picana y la bondiola, los costos variables y las cantidades vendidas y producidas. Dentro del marco teórico, utilizamos lo que se conoce como pronósticos, que son series de tiempo que intentan predecir el futuro utilizando datos históricos. Estos datos suponen que lo que ocurre en el futuro va a ser una función parecida a lo que ocurre en el pasado. La programación lineal, que tiene que cumplir 5 supuestos básicos de certeza, proporcionalidad, aditividad, divisibilidad y no negatividad, y las relaciones matemáticas lineales, que se deben expresar de manera matemática en términos de ecuaciones o desigualdades lineales. En el presente trabajo se utiliza la herramienta de programación lineal para determinar la producción para maximizar la contribución marginal, considerando las restricciones reales del contexto en el cual se desenvuelve la empresa. Bien, como bien mencionaban mis compañeros, en este caso, con la situación administrativa en cuestión, nosotros planteamos el problema de una manera formulando con una parte bietápica, en la cual estaba formado por 2 etapas. En la primera etapa lo que queríamos determinar era el pronóstico, bien decir, pronosticar la cantidad demandada de pollo, la cual no era igual para todos los días de la semana, y también la cantidad a producir y vender de bondiola de viernes a domingo. La herramienta que utilizamos para esta primera parte del objetivo mencionado fue pronóstico de serie de tiempo, y específicamente la herramienta a utilizar fue desavizamiento exponencial con QM for Windows. Los datos que utilizamos para la misma fue una planilla en la cual nos brindó el dueño del negocio, con datos que variaban desde mayo del presente año hasta junio del mismo. Luego de concluir esta primera etapa, pasamos a una segunda etapa en la cual el objetivo que teníamos era poder, o queríamos lograr, desarrollar el programa de producción semanal óptimo de mezcla de productos para poder maximizar la contribución marginal. Para lo cual, la herramienta que utilizamos fue una programación lineal continua y entera para poder constatar las diferencias que habían entre ambas y poder obtener los informes que luego se usarían con un complemento de solver del Excel. Y los datos que utilizamos para la misma fue el precio de venta y los costos variables de cada producto, la capacidad de las máquinas y la demanda estimada en la etapa anterior. Bueno, como mencionaba mi compañero, arrancando por la etapa número 1, se realizó el suavizamiento exponencial,
que considerando esta herramienta se realizó una agrupación de todos los datos por cada día de semana. O sea, es decir, que todos los lunes las observaciones disponibles, todos los martes y así sucesivamente hasta llegar al domingo. Bueno, un dato a tener en cuenta en este caso es que el día lunes 25 de mayo fue suprimido de los lotes de datos, ya que tenía un comportamiento totalmente irregular, porque ese día fue feriado. Y por política de la empresa se podría decir, digamos, de que los días feriados se los trata como un día domingo. Entonces, al considerarlo, esto podría afectar mucho la utilidad del valor obtenido, ya que era un valor totalmente extremo, digamos, al momento de trabajar la herramienta de suavizamiento. Con este lote de datos modificado, usamos la herramienta suavizamiento exponencial mediante el software QM for Windows para obtener un pronóstico de la demanda. Esta demanda pronosticada luego se utilizó para la programación. De esta forma finaliza la primera etapa, donde se ve cumplido el objetivo de estimar la demanda semanal de pollos. Bien, para la etapa número 2, el desarrollo del programa óptimo de producción, tuvimos en cuenta los precios de venta, los costos de adquisición, los costos de packaging, el acompañamiento de papas fritas y las horas hombre insumidas para los procesos de preparación y envasado para cada tipo de producto, lo que está resumido en los siguientes cuadros. Los supuestos para la programación lineal son las variables de decisión, que hemos considerado 13, que son las cantidades de pollo a producir los días lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la cantidad de bondioles a producir de viernes a domingo, la cantidad de picanas a producir de viernes a domingo, teniendo como función objetivo maximizar una contribución marginal total. Respetando las restricciones, que tenemos 7 restricciones de capacidad de máquinas, 7 restricciones de tiempo de preparado y envasado, restricciones de política contractual, que lo que se debe comprar de pollos deben ser como un convenio con el proveedor, la restricción financiera, que no puede superar su costo semanal a los 65.000 pesos, y política empresarial, que dice que la cantidad de picanas producidas por día, viernes, sábados y domingos, no puede superar las 10 unidades. Bueno, en este caso, cuando concluimos la etapa número 1, continuamos con la etapa número 2, para lo cual ya cuando teníamos la demanda estimada, mediante el pronóstico para la parte de los pollos y el resto de las carnes, lo que queríamos lograr con el complemento este de Excel era poder encontrar una función objetivo que era nuestra contribución marginal para poder maximizarla, siempre sujeto a una cierta cantidad de restricciones y limitaciones, como recién mencionaba Lucía, las cuales son las de capacidad de la máquina, como bien decía el compañero Pablo, el tiempo de preparado y envasado, las políticas contractuales de presupuesto, como también así las de políticas empresariales. Y es así que obtuvimos, como muestra esta figura, esta contribución marginal que se vio maximizada porque lógicamente era óptima. Bueno, como se podía ver en el cuadro anterior con el que estaba hablando mi compañero, podemos decir que una vez realizada la corrida del solver, que es la herramienta que utilizamos en Excel, una vez que planteamos lo que sería toda la programación lineal entera y continua, se puede observar en este cuadro comparativos de que no existían diferencias significativas. Entonces, tuvimos en cuenta todo lo que serían los análisis de sensibilidad que tiene la programación lineal continua para que se pueda tener en cuenta las variables, digamos, la variable de decisión, y poder así ayudar a la gerencia a una mejor toma de decisiones, que eso es algo muy común al momento de utilizar esta herramienta en lo que sería el análisis cuantitativo. En el gráfico ubicado en el margen inferior derecho se observa el precio sombra. El precio sombra indica cuánto cambia la contribución marginal ante un aumento o disminución de una unidad en el lado derecho de la restricción. Por ejemplo, si analizamos la capacidad de las máquinas los días jueves, al aumentar una unidad, es decir, una hora de este recurso, la contribución marginal aumentaría en 295 siempre y cuando se mantenga dentro de su rango de factibilidad. En este mismo gráfico también podemos ver los rangos de factibilidades que indican el intervalo para el cual el precio sombra va a ser válido. En este caso de las horas máquinas del día jueves, entre 38,89 a 56,69 unidades se va a permanecer válido este precio sombra. En el gráfico inferior izquierdo se identifican varias restricciones de tipo vinculantes, que son las que se deben gestionar, ya que son variables de tipo cuello botella, o sea que no se tiene mucho margen.
En el gráfico superior derecho está el rango de optimalidad. En este se indican los valores en la unidad de medida de cada caso, en este caso en pesos, que se puede aumentar o disminuir del lado derecho de las restricciones. Con esto se concluye de que hay una factibilidad en la utilización de los modelos de programación lineal, los cuales son relevantes para determinar la mezcla óptima de producción de los productos para poder maximizar la función objetivo, en este caso la contribución marginal. Para el caso de los pollos, comparando los resultados obtenidos a través de la programación lineal y el pronóstico, se le recomienda al propietario del negocio hacer un gran esfuerzo y pagar una buena marketing para poder acercar lo mejor posible la demanda pronosticada a la demanda obtenida a través de la programación lineal. Esto es la bibliografía que hemos utilizado para este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.